Hacer una visita a los esteros de Liberá siempre es una buena idea. El último destino del viaje es conocer un portal menos visitado por el turismo, el Portal Carambola. A 190 kilómetros de la ciudad de Corrientes se encuentra la localidad de Concepción de Yaguareté Corá. Se deben recorrer 27 kilómetros más de camino de tierra para llegar. A medida que pasan los kilómetros, el ripio deja paso a la arena. Llegamos a Concepción del Yaguareté Corá. Estamos en el Portal Carambola de los esteros de Liberá. Vamos a hacer una recorrida y ver qué cosas interesantes tiene este lugar. Acompáñame. A pasos del estacionamiento, la vida se nos presentaba. Un macho de ñandú se desplazaba tranquilo. El pastizal aún conserva vestigios de un drama que afecta cada vez más seguido a Iberá. Los incendios. El último gran incendio, de febrero de este año, agravó el contexto de sequía y falta de agua en la región. El ñandú es el ave de mayor tamaño del continente. Es incapaz de volar. Ante la presencia de peligro, corre para alejarse y luego se agacha entre el pastizal. Prefiere ambientes abiertos, como pampas y sabanas. Fuera de la época reproductiva, se lo ve en grupos que van de unos pocos individuos hasta bandadas de más de 50 ejemplares. Un aguilucho pampa vuela con su presa, una pequeña anguila criolla. Entre el pastizal, una de las aves más vistosas, el federal. Su cuerpo mayormente negro contrasta con la cabeza, pecho y muslos rojo anaranjado. Moviéndose en el mismo ambiente, un coludo grande. Un cachilo, ceja amarilla vocalizando. También conocido como chingolo pajonalero, gorrión del pajonal y sabanero rayado, entre otros nombres. Una hembra de monjita dominicana. Se lanza a cazar un insecto y vuelve a su percha para comerlo. A diferencia del macho, la hembra posee corona y espalda grisáceas. Luego de un recorrido por el pastizal, cercano al estacionamiento, es el momento de ingresar al monte. El camping Carambolita se encuentra formado por 4 mogotes o islas de monte que surgen entre los esteros y pastizales. En cada isleta hay un quincho con parrilla, mesas y bancos y además plataformas para el armado de carpas. Bajo el bosque aparecen algunas especies. El pepitero verdoso, de dorso gris con tonos oliva, larga ceja blanca y líneas malares oscuras. Debido a su agradable canto, es una especie que sufre capturas para ave de jaula. La mosqueta ojo dorado, solitaria y confiada. Generalmente oculta entre la vegetación,
realiza vuelos cortos dentro del follaje mientras captura insectos. Entre las experiencias que pueden vivir los turistas en el portal están las cabalgatas, alquileres de bicicletas, avistajes de fauna y distintas actividades en los esteros y riachos. Bueno, durante las primeras horas de la tarde hace mucho calor, unos 34 grados, así que vamos a esperar que baje el sol, el atardecer, para recorrer el pastizal y poder ver si podemos registrar algún yetapá de collar y, por qué no, un oso hormiguero. Total, para pedir. Un gavilán planeador recorre el pastizal. En el área se encuentra el puerto Juliecué. Un tahuató da la bienvenida a los turistas. Desde este punto se pueden hacer travesías y paseos en lancha y kayak, visitando distintas islas al estilo tradicional. En las orillas del arroyo Carambolita descansaban ejemplares de yacaré. 2 especies están presentes en Iberá. El yacaré negro, también conocido como yacaré de hocico angosto, y el yacaré overo o niato, llamado así por su hocico corto y ancho. Una sorpresa más. Vendría por el agua. Un lobito de río se movía con habilidad y gracia, mediante movimientos ondulatorios del cuerpo y la cola, combinando con periodos de buceo. Esta especie tiene una amplia distribución por América. Era la primera vez que podía realizar un registro fílmico. Luego de tremenda satisfacción, quedaba por recorrer un circuito más, el Sendero Yurumí, nombre que toma del oso hormiguero grande. El atardecer era el mejor momento para tener posibilidades de observar a uno de los grandes devoradores de hormigas. A lo lejos, una de las especies de aves más interesantes de Iberá, el yetapá de collar. Primero apareció una hembra y finalmente el inconfundible macho. La especie prefiere pastizales inundados con vegetación natural. Su población está considerada como vulnerable debido a la utilización de los campos para pastoreo del ganado. Una vez más, un federal, esta vez una toma a contraluz. No puede faltar en Iberá el registro del ciervo de los pantanos. Una hembra muy confiada me permitió un buen acercamiento. La falta de agua en el ambiente era muy notoria. Quedaba claro al ver a los carpinchos aprovechando algunas pequeñas charcas antes de la evaporación total. El día terminaba y el último registro fue para un curioso zorro que se detuvo unos segundos antes de seguir su camino. Siempre hay algo más para disfrutar en la naturaleza,
así que no podía perderme de contemplar la puesta del sol antes de regresar a casa.